Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez, por acá, y esto es Las Déboras. estudian. Y en esta ocasión queremos platicarles y queremos que estudiemos a una mujer controversial, una mujer que tuvo una historia, una vez más, que es definida por un acto, por una cosa, cuando su historia es más grande y abarca mucho más cosas y nos enseña mucho más. Hoy queremos platicar con ustedes sobre Miriam, la hermana de Moisés. Sí. Es bastante controversial, muchas veces se omite bastante su historia, pero vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Hay varias cositas interesantes. Sí, sí. Bueno, Miriam, bueno, en muchas versiones de la Biblia, se maneja también el nombre de María Sí. o Miriam, es lo mismo. Para propósitos de este video, usaremos Miriam para no confundirnos con todas las Marías que se narran después. Entonces, usaremos el nombre de Miriam, pero es la misma. En la Reina Valera aparece como María. Es la misma mujer. Estamos hablando de la misma. Entonces vamos a, si no la conocen o a lo mejor no están tan familiarizados con la historia de Miriam, les hago un resumen rápido. A Miriam la encontramos, la historia de Miriam la encontramos básicamente en el libro de Éxodo y en el libro de Números. ¿Sí? Ahí es donde encontramos su historia, su vida. Y a Miriam la encontramos por primera vez en Éxodo 2, capítulo 2, que es el capítulo en el cual se nos narra la historia de cuando Moisés es puesto en la canasta y en el río, y entonces ya la historia bíblica nos cuenta que la canasta, bueno, se va así sobre el río, llega donde está la hija del faraón, pero entonces la hermana de Moisés va siguiendo la canasta y ve que la hija del faraón recoge al niño, saca al niño de las aguas. Entonces ella, pero rápida y veloz, corre con la hija del faraón y le dice, ¿no quieres que te busque una mujer de los hebreos para que te críe al niño? Mm. Obviamente es su hermanito. Entonces la hija del faraón le dice es que sí, y entonces ella corre con su mamá, con Jocabed, y corre y le dice, ¿no?, que necesitan nodriza para su hijo. Entonces, esa es la presentación de Miriam. Así conocemos a Miriam, como una muchachita inteligente y rápida, como decimos ahora, que resuelve. Pasan. Ya después de eso, bueno, Moisés vive unos poquitos años con su familia, se va al palacio y pasa toda la historia de Moisés, que es no es de lo que vamos a hablar hoy, pero pasa toda la historia de Moisés. Pero entonces resulta que pasan 80 años, Moisés viene ya mandado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, o sea, se reencuentra con su familia, se reencuentra con su hermano Aarón, se reencuentra con su hermana. Pasa lo de las plagas, pasa todo el conflicto con el faraón, y entonces llega a la escena del mar Rojo, en donde ya sabemos que el Señor abre las aguas, el pueblo de Israel pasa en seco, y cuando cruzan los soldados egipcios, Dios cierra las aguas y se ahogan. Y aquí es donde vemos por segunda vez a Miriam, porque la historia nos dice, el relato nos dice que Miriam toma un pandero, pero una cosa bien interesante, nos dice que Miriam la profetiza, Mm. así la describe. Miriam la profetiza, toma un pandero y anima a todas las mujeres a que se levanten a danzar, a alabar a Dios por lo que acaba de pasar y compone un verso dentro de Moisés acaba de terminar su cántico, el muy famoso cántico de Moisés, y tenemos entonces aquí unos dos versículos, que es el cántico de Miriam, donde ella también alaba al Señor por lo que acaba de pasar. Y entonces aquí empieza el peregrinar del pueblo y se nos narra se nos dice que los tres hermanos eran usados por Dios. Sabemos que Moisés pues, era el líder y era el que hablaba cara a cara con Dios, pero pues Aarón es el sumo sacerdote y Miriam es profetisa. ¿Qué quiere decir? Que Miriam también se comunica, o sea, Dios se comunica con ella, solo que con ella se comunica a través de sueños y visiones, no directamente como con Moisés, pero también, pues vemos que ella también la usa. Pasa el tiempo y entonces tenemos la escena más famosa de Miriam, por la que todo el mundo Vamos a comentar. recuerda.
Resulta que Moisés se casa con una mujer que la Biblia dice que es una mujer cusita. Aparentemente cusita quiere decir etíope. Entonces se casa con esta mujer que evidentemente no es hebrea. Y entonces Miriam y Aarón murmuran en contra de Moisés, porque por esta mujer, por esta esposa, porque dicen, ¿por qué se casó con una extranjera? Eso va en contra de las leyes que Dios nos dio, ¿no? Y él las está rompiendo. Y pasa una cosa, que Miriam dice, ¿que Dios no habla a través de nosotros? O sea, Moisés no es el único. También Dios también nos usa a nosotros. Entonces Dios les manda a hablar. Los manda a traer al tabernáculo y les dice que, pues, que de Moisés no van a andar hablando, que no está bien lo que hicieron. Y en ese momento desciende la nube y cuando se levanta la nube, Miriam está cubierta de lepra, desde la punta del cabello hasta el dedo chiquito del pie, está cubierta de lepra. Entonces Aarón, así, me imagino la escena así como de, cuando la ve, pide perdón, Aarón pide perdón por lo que hicieron, Dios nos perdona, pero a Miriam la deja con lepra por 7 días. Entonces el campamento se tiene que quedar ahí, en lo que Miriam obviamente tiene que salir del campamento y en lo que se le cae toda la lepra, el campamento pues ahí se queda. Ya cuando Miriam es sanada, el campamento continúa. Lo siguiente que sabemos de Miriam, sabemos que pasan más o menos 38 años, más o menos 38, 39 años, y es que ya la siguiente narración que tenemos es la muerte de Miriam. Se nos dice que Miriam fallece en Cádiz y que ahí fue enterrada. Eh, Sabemos que esto ya es en números, esta narración ya está en números, al final de números, y en este libro se narra la muerte de los tres hermanos, de hecho. La que muere primero es Miriam, después Aarón y al final, obviamente, Moisés. Entonces, después hay dos versículos en los que la mencionan en Miqueas 6:4 y la mencionan en Primera de Crónicas 6:3. Son versículos interesantes. Pero esa es la historia de Miriam, la hermana de Moisés. Es una historia Interesante. interesante. Sí, es interesante porque por lo general yo creo que si les preguntamos, bueno, coméntenos en la cajita, si les preguntamos a la mayoría de las hermanas, por lo general lo que escuchamos de ella es la última escena. Y porque en la escuela dominical nos cuentan de cómo Dios preservó la vida de Moisés. Em, pero es como el relato de Marta, es más que solo un relato. Primero porque hay una parte de estudiar a las mujeres que están alrededor de la vida de Moisés, que hacemos en clase, ¿no es cierto?, en Biblia. Y es que nosotros no estudiamos Moisés, estudiamos a las mujeres que influyeron en la vida, preservaron en realidad la vida Le de Moisés. salvaron la vida. Sí, ese es el ciclo de Moisés. Pero nosotros, como decíamos, no nos detenemos en Moisés, sino que nos detenemos en las mujeres que fueron partícipes utilizadas por Dios para preservar la vida de Moisés y hacer que ese gran libertador llegara a la tarea que Dios le había encomendado. Y una de esas mujeres es María y la vemos actuando como tú relatabas recién, desde ser pequeña, desde ser una joven adolescente que es partícipe del plan de Dios para, como decíamos, preservar la vida de Moisés. En un momento muy astuto, porque pues muy astuta, estaba ahí ella detrás. Yo sé que todos conocemos la historia de Moisés, ¿no es cierto? Es una de las que primero aprendemos cuando vamos a la iglesia. Y vemos a esta mujer, esta jovencita ahí detrás de la canasta y astutamente se acerca a la princesa como pequeña, pasaba ahí desapercibida entre tal vez toda la gente que acompañaba a la princesa y le concede esto, le dice, oh, yo te puedo conseguir una mujer hebrea que cuida al niño por mientras. Y así vemos como parte de la historia de Moisés con una decisión muy astuta que le permite a su madre, a Jocabet, otra de las mujeres, la primera, bueno, las parteras son las primeras mujeres que preservan la vida, las parteras
También vemos cómo está Jocabet, su madre, vemos a María, vemos también después a la hija de Faraón, vemos a Séfora, su esposa, es decir, todas estas mujeres una por una van ayudando a preservar la vida del libertador. Por lo general las evitamos porque llegamos solamente a la historia de en sí Moisés, pero no de ellas. Y ahí es donde vemos que en este caso María, siendo muy joven, siendo una adolescente, es capaz de, con su astucia, no solo salvar la vida, sino permitirle en una etapa muy bonita y pequeña de Moisés que pudiese haber crecido con su madre estos primeros años. Bien, y eso ya es interesante. Lo segundo que tú mencionabas es muy interesante porque no hay muchas mujeres profetizas en la Biblia. Hay pocas, están en el Antiguo Testamento está Hulda, está María La esposa de Isaías. y sería. Y la esposa de Isaías, Sí. muy, muy poquito. Y eso también nos muestra, en este caso es una familia utilizada por Dios, Moisés como libertador, Aarón como sacerdote y María como profetisa. Y lo que llama la atención ahí en Éxodo 15, que es el cántico de Moisés y María, y porque pues, ese es el subtítulo que tiene ahí nuestra Biblia Reina Valera. Ambos dos van cantando, pero también el versículo 20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y eso igual nos va mostrando, pues es un versículo muy simple, pero a su vez también nos va mostrando cómo ella tenía el liderazgo de un grupo importante que eran las mujeres del pueblo. Basta con que ella solo haya tomado el pandero y comienza a cantar para que todas las mujeres vayan saliendo detrás de ella y la vayan imitando y vayan cantando y vayan celebrando junto con ella. Y el 21 dice, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ahí sigue el episodio del agua amarga. Entonces nosotros vemos cómo María ha estado en este arduo camino también, acompañando a sus hermanos en el liderazgo, siendo una profetisa que evidentemente era la forma también en la que Dios se comunicaba con el pueblo y iba guiando también a Moisés y a su hermano. Y llegamos a esta última escena que tiene que ver con el pecado. Ahí está el número y esta es la que más me llama la atención por lo curioso del relato. Porque aquí esto es uno de los relatos donde nosotros encontramos que realmente la Biblia o el narrador es un poco injusto con el relato de la historia, porque se muestra un episodio interesante y no sé si habían reparado en él, porque dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Y dice, clarito, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado a mujer cusita. O sea, el narrador lo confirma, en efecto, Ujú. hablaron porque él la Pues había sí, tomado. Y pues dijeron, sí. solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Um, Bueno, él escribió, la Este era tradición un nos dice que él pants. lo escribió. Igual, bueno, y cabe destacar, queridos hermanos, perdón la ironía, pero en realidad uno con el tiempo se va dando cuenta que los narradores, que quien narra la historia, nunca son imparciales. Ninguna historia es imparcial. Ninguna lo es. Y esto no es una historia, de repente uno piensa que es como que ellos no tomaran partido de nada, pero siempre hay una perspectiva, nada es objetivo, sino que quien va a escribir desde lo subjetivo, desde su visión, en este caso, ¿quién está hablando? Y evidentemente Moisés es uno de los personajes más queridos, respetados y valorados de la tradición del Antiguo Testamento porque fue el libertador. Por lo tanto, la visión, evidentemente, que se tiene de él, como lo dice el texto, es del hombre más manso de toda la tierra. Y eso hay que tenerlo en consideración para el resto que ocurre en la narración, porque dice luego, 4, dijo Jehová a Moisés, a Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron los tres.
Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María. Y salieron ambos. Pero mire, a él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente no por figuras verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ellos, plural, dos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y yo, rebobinando, le pregunto a usted, querida, ¿quiénes habían murmurado? ¿A quiénes llamó Dios afuera? ¿A María solamente? No, los dos estaban murmurando acerca de que por qué Dios se vinculaba así con Moisés. Pero ¿quién es la que recibe el castigo? María. Mira, 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos pecado. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Asumiendo delante de Moisés que los dos habían pecado en contra de Moisés, con lo que habían dicho. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Desde entonces Moisés llamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada al campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió. Entonces aquí es donde uno va viendo el sesgo de género. Es uno de los relatos y retratos más evidentes del sesgo de género. Y es uno de los textos que más se usa para hablar cómo, y eso porque lo he escuchado, de cómo las sí, mujeres siembran cizaña. Y es peor porque estuve en una iglesia apostólica donde se hablaba aquí acerca de, miren lo que pasa con los que hablan contra el con ungido el de Dios, ungido del Señor, sí. que se usa, ¿no es cierto?, para no decir nada, para no cuestionar, no criticar No a lo cuestionar que jamás al líder, claro. su líder está diciendo. Pero aquí yo le pregunto a usted, si ambos pecaron, porque, ojo, no estamos para nada defendiendo la murmuración, no, 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 eso no, no, eso no es cuestionable, eso está mal, sea quien sea. Hicieron mal, Eso, eso no se eso se discute. reconoce, eso está mal. Sí, No es lo mismo, no es lo mismo preguntarle a Dios directamente por qué, ya que ambos tenían contacto directo con Dios. Dios, ¿por qué tú actúas así con Moisés y no con nosotros? Sino que no vamos a negar lo innegable de que había en su corazón algo que estaba mal, porque estaban celosos de Moisés. Sí, eso es innegable, no lo vamos a ocultar. Y de ahí nace la murmuración de los celos, pero Dios estaba utilizando a Moisés, es verdad. Y de que Moisés estaba pecando, también es verdad. también. Sí. Porque, ojo, muchas veces uno ha escuchado este mensaje así como, no, pero es que Moisés era el hombre, como dice el texto más abajo, el hombre más manso, más bueno y más mejor de toda la tierra. Él, No. por un lado, insisto, no estamos justificando lo que hicieron, porque murmurar, hablar detrás, exponer, no es que esté mal cuestionar, porque como yo les decía, eh, ellos pudieron haber, con un corazón sincero, de verdad haberle dicho a Yahvé por qué se ¿Por qué? vinculaba con él así. Y no estaba Ujú. mal. Lo que estaba mal es la actitud de adentro, así como, es que Dios lo prefiere a él y lo elige él, lo de adentro. La actitud de adentro es lo que está mal y lo que podemos cuestionar.
del proceder, y peor si empezamos a meter gente entre medio, así como, pero mire, no, eso no lo vamos a justificar nunca, esos hechos están mal. Pero sí, lo que María, el fondo, también dice acerca de Moisés, eso no estaba mal, en el sentido que él en efecto era el líder, él era el primero que tenía que cumplir los preceptos de Dios y en efecto se había casado con una mujer extranjera cuando hace muy poco ya me estaba diciendo no se Nos casen acaba de decir que con no. mujeres extranjeras. Entonces No, ahí, y en cierta forma el llamado profético, el llamado que hacen los profetas del Antiguo Testamento, es a denunciar el pecado. En ese sentido, lo que ella estaba denunciando sí está bien. Lo que está mal es la cizaña. Eso es lo que es lo está que le mal. pegó, sí, Eso es. Entonces, no sí, estamos diciendo que María en ese sentido no haya hecho su labor, que es denunciar el pecado, pero hay formas y formas de denunciar el pecado. Aquí hay cizaña un poco en el corazón y eso es lo que Dios castiga. Pero lo que tal vez sí dejamos un sesgo de género es que, y el narrador lo cuenta, el narrador lo menciona en una escena específica donde la culpa de Aarón le hace llegar hasta Moisés para que él intervenga. Porque dice, hemos pecado, pero él ve que la que está castigada es María, ¿no? Y ahí es donde uno ve que la interpretación o la historia, porque aquí la pregunta sería, si ambos dos pecaron, ¿por qué Dios la castiga a ella? Porque el narrador sí, nos cuenta que Dios la castigó a ella. Y que lo que hace Aarón es intervenir, para mí, desde la culpa, con sí, Moisés, así como, por sí, favor, haz algo, porque en realidad sí, pecamos los dos, pero está castigada ella. sí. Yo tengo una teoría A ver, mía, personal. No estoy diciendo que la Biblia diga eso. Yo. Yo tengo una teoría de que la castigada es Miriam, o sea, a la que le dan la lepra es a Miriam, porque, bueno, uno por el hecho de que, como me dicen, Miriam y Aarón, o sea, al mencionarla primero a ella, como que ella fue la que empezó, ¿no? O sea, ella fue la que empezó a murmurar. Ella fue la que, y a final de cuentas, lo que se registra son palabras de Miriam, no palabras de Aarón en el momento de la murmuración. Y no es por disculpar a Aarón, porque Aarón también, o sea, no estuvo bien lo que hizo, pero me da la impresión de que Aarón lo que hizo fue un poco como, no, sí, sí es cierto, no se vale, sí es cierto. O sea, darle la razón a Miriam, darle un poco de cuerda, como decimos aquí en México, darle cuerda a Miriam sobre lo que estaba diciendo, sin necesariamente él decir algo en contra de Moisés. Hay aunque una no se escena, explicaría la culpa. pero porque voy a esto, hay una escena que pasó antes que nos demuestra, yo por lo que veo, Aarón era un hombre, creo yo que de carácter un poco débil, influenciable. Lo vemos con el asunto del becerro, ¿no? O sea, cuando no baja Moisés del monte, pasan días y el pueblo se empieza a desesperar y le dicen a Aarón, le dicen, haznos un dios, haznos dioses. Y él les dice, tráiganme el oro. O sea, él lo hace, él cede inmediatamente. Aarón no les dice, espérense. Él inmediatamente cede ante el pueblo y les dice, ok, tráiganme oro. Pero cuando llega Moisés, esa parte me encanta, cuando llega Moisés y ve que tienen ahí el becerro y le pregunta, ¿qué pasó? Y Aarón le dice, no, pues es que querían dioses y trajeron el oro, y pues yo lo eché ahí a la fundición, y salió un becerro. Así, ¡pum! Solito salió el becerro, ¿no? Entonces como que yo siento que Aarón era influenciable, Aarón era como medio veleta, o sea, para donde vaya el viento. Y entonces siento yo que en este momento, en esta escena, la que despotricó y la que dijo fue Miriam. Y Moisés, y digo, perdón, y Aarón así como de, no, sí, sí es cierto, sí, no se vale, no, sí, sí es cierto. Y la culpa, pero la culpa porque debió de haberla callado, en todo caso, debió de haberle dicho, oye, no, espérate, no hables así de Moisés, sino que ahí estuvo, o sea, participó, por omisión participó. Entonces sí, la culpa de no solamente no dije nada, o sea, estuve presente, la escuché y hasta le di O sea, cuerda. el texto no nos dice que No, escuchó, dijo que hablaron.
Sí, sí, por eso. Hay que Por ver eso. la raíz ahí del término hebreo, si es que hay algo más específico, Ajá. porque el texto a la traducción al español dice que hablaron los dos en contra de Moisés. Entonces, no solo que él pasivamente escuchó, sino que como Sí, es, puede haber sido que ella haya partido con la intención de, pero mira, viste. Sí, y aún así, lo que se castiga, yo, ¿qué pienso? ¿Qué he leído de, por ejemplo, otras autoras que plantean, asocian este hecho o esta connotación más de pecado con ella? Porque ya vemos también a lo largo de las historias cómo las mujeres además ostentan esto más del pecado, de la carga encima, de llevar de por sí el pecado, y de hecho leí una autora que decía, esto también va correspondiendo a cómo las mujeres cuando están en su periodo son apartadas, porque están en estado también de impureza, tal por cual eso. como lo es la lepra. Entonces ya Sí. tiene misericordia de ella, sí, porque le dice al pueblo, ya espérenla mientras ella se purifica, mientras todo esto termine, y que se va asociando como lo mismo, que tiene que ver con esto del periodo menstrual o del alumbramiento, que también está asociado a esto de la impureza. Porque al final, si bien, sí, pecaron, correcto, pero en otras connotaciones vemos a veces que el narrador bíblico es más radical con el pecado. De hecho, ¿te acuerdas las historias de, mm, de Tamar? Cuando la gente peca, Oh, el narrador nos dice, no, y Dios lo mató. Dios le quitó la vida claro, a los sí. esposos Era de... malo y lo mató. Lo mató. Acá nosotros vemos Sí. que hay un castigo, hay una intervención que hace Aarón o que hace Moisés, ahí guiado por Aarón, y que Dios dice, ya, ok, la voy a castigar, el pueblo la va a esperar y va a pasar estos 7 días alejada mientras va pasando como este periodo de purificación. Entonces, ¿por qué de repente se lee esto de que ella sí carga el pecado? Y porque algunas autoras Mm, asocian esto a sí. el tema de la impureza, a pasar en este estado de Mm, lepra, que es una impureza, a pasar como el estado menstrual, que es un ciclo también de impureza en que están apartadas. Entonces que tendría esta connotación más de pecadora, más asociada al pecado sí, de la mujer pecadora con ella, que lo quería sí. con Aarón, porque en estricto rigor el pecado es el mismo. Y lo que decía que me llama la atención es cómo él asume, porque muchas veces dicen, no, es que yo intenté o no dije nada, no, pero él asume. Y Sí, es asume eso. No, desde no la es así de culpa, ella dijo. No. claro, Dice, asume desde dijimos. la culpa de ver que es Mm, ella la que está siendo castigada. Y él sí. interviene y le dice a su hermano, por favor, así como ora a Dios para que la sane. Entonces uno dice, esto está raro. Y está raro. ¿Por qué podría estar raro? Porque también él siente que él estuvo en el mismo acto. En Sí. el mismo acto. Ahora, si esto lo traemos como siempre hacemos, lo traemos a nuestro hoy, claro, detalle importante, no vamos a justificar lo injustificable, que esto de andar armando cosas, no corresponde, no es un acto. Em, pero también lo que decíamos recién, el sesgo de género, Sí. con que el narrador, insisto, hijo de su tiempo también, está contándonos una historia. Y como decías tú, sí, muchas veces de María solamente nos quedamos con esa parte. Y como te decía, yo la escuchaba harto predicada porque Sí. muchas veces está predicada así como cuidado con andar hablando del pastor. Bueno, tú eres Sí. esposa de pastor. Cuidado con andar hablando del pastor porque les va a llegar la... Y yo lo he escuchado literal. Porque les va a caer la Les lepra va a y caer así con el lepra. dedo. Inquisidor. Les va a caer la lepra como a María por hablar contra Sí. el ungido de Jehová. Entonces, cuidado con mal utilizar los conceptos, porque como hemos conversado siempre, no es tan mal el que yo pueda tener diferencias. Ujú. De hecho, me acordaba cuando con mi pastor, mi querido ex pastor, se vale tener diferencias. El tema es que las conversamos. O yo se lo puedo plantear, o en su momento se lo podía plantear, ¿no es cierto? Donde yo decía, sabe que no concuerdo con esto y obviamente lo hacemos con respeto mutuo, conversamos.
El tema está cuando esto se provoca para generar divisiones, para generar quiebres, para generar conflictos. Eso es lo que decíamos recién, eso no lo vamos a justificar, no deberíamos vernos envueltos, solo que a veces nuestra naturaleza también nos lleva, pero mira lo que Dios está haciendo con él y por qué no lo hace con... Y eso no tiene que ver con género, eso le pasa a hombres y a mujeres, que esta naturaleza de repente pecadora y media envidiosa, a veces cuando estamos viendo que alguien está creciendo y Dios lo está usando, es como, ay, pero mira ese... Y no, Sí, no deberíamos ser así. Eh, no deberíamos hacer esas cosas. Y aún sí hay algo igual hermoso y muestra también la misericordia de Dios, porque aún habiéndose equivocado, aún habiendo errado en ese accionar, Dios corrige. Insisto, debería haberlo corregido los dos. Eso sí tengo mis aprensiones y sí, no voy a dejar de declarar el sí. sesgo de género. Pero sí destaco cómo Dios no descarta o no las descarta. Y también es importante destacar eh, que eso no borra lo que ella hizo, no borra su historia. Y a veces eso nos pasa con ciertos liderazgos que han hecho público, eh, liderazgo de personajes, de hombres o de mujeres de Dios que han servido, han entregado mucho. Y de repente también sí uno tiene que separar. ¿Quién falleció hace un tiempo? ¿Quién fue? El MacArthur. MacArthur fue el que falleció MacArthur hace acaba. poco. Y claro, Sí, no, yo tengo diferencias de opiniones. sí, No, hay cosas que evidentemente no comparto con lo que él enseña, sobre todo referente a mujeres. Eh, pero eso no significa que porque a mí no me gusta su visión de las mujeres, que es mi visión acerca de su visión de las mujeres, yo descarte todo lo que él ha aportado, lo que él ha enseñado y lo que ha guiado. claro. A mí me incomodan ciertas formas en que él aborda ciertas situaciones, pero tienen que ver también cuando se junta con otros personajes que son medios parecidos, se juntaba. Pero Sí, eso no invalida, eso no nos hace borrar, o incluso todo lo porque bueno que tuvo hizo. denuncias graves sobre encubrimiento de algunas cosas. Ya eso fue público, salió en los diferentes medios por denuncias de violencia. Pero nosotros tampoco podemos descartar, es reprochable, cuestionable, sí, pero tampoco podemos descartar lo que él hizo, lo que él entregó, lo que él construyó, su trabajo, su servicio al Señor. ¿Ya? Y lo mismo con María, nosotros no podemos por un error, y nos pasa a nosotras también, cada día, ¿no es cierto?, de que independiente, que tal vez llevamos años sirviendo al Señor, haciendo cosas, y nos equivocamos y metemos las patas, Dios nos sigue utilizando igual. Nos reprende, sí, obviamente nos Sí, reprende, nos va enseñando, no hagas esto, porque evidentemente ninguna de nosotras es como terriblemente santa para decir, oye, tal vez no he caído en lo mismo que Miriam. Sí, yo lo reconozco, también he caído en las mismas circunstancias, pero no podemos borrar que fue una líder dentro de las mujeres, Dios trabajó con ella y al final, cuando nombra acerca de su muerte, también es un signo y es un símbolo importante de recordar en un contexto machista, patriarcal, sí, recordar dónde esa persona termina es un signo muy importante para la narrativa. sí. Entonces Sí, también, perfectamente podrían ya no mencionarla, desaparecer del relato y ya. sí, ¿No? entonces es Sí, y el hecho de que importante la mencionen, claro, ¿no? Es parte de la lo restauración. que hemos comentado con todas las mujeres, ¿no? Es parte de esta reivindicación que hace Dios, ¿no? De que al final de cuentas siempre Dios tendrá la última palabra y de que Él reivindica a Miriam. Y fíjate que me encontré este versículo cuando andaba buscando y andaba leyendo sobre ella, porque también es eso, ¿no? Pues, o sea, nos encontramos en la narración de Éxodo y de Números, que es su vida, que es la parte donde ella aparece en cuanto a su vida. Y de pronto me encuentro con que la menciona Miqueas, el profeta Miqueas, habla de ella. Y es un versículo, es Miqueas 6:4, y dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María.
Dios, o sea, esto se escribió cientos de años después. Dios no tenía ninguna necesidad de mencionarlo. Y de La borrarlo. podía haber borrado Pues. y no lo hizo. Y no lo hizo. Y también le encontramos el primero de Crónicas 6:3. Aquí están hablando de la genealogía de Leví por la cuestión de Aarón y de los sacerdotes. Entonces están dando la genealogía de la tribu de Leví y aparece Miriam. Y recordemos que el que una mujer sea mencionada en una genealogía es extraordinario. Es fuera de lo común totalmente. Hablan, mencionan que los tres hijos fueron Moisés, Aarón y María. Entonces, estos dos versículos son, bueno, estos tres, con números con el registro de su muerte, son el acto de Dios para decir, sí se equivocó, tuvo un castigo, cumplió su castigo, no la deseché, Y eso es no súper la deseché. importante. Y también cómo seguimos, porque eso también es clave. Sí, ¿Cómo seguimos? Y me acordaba, yo, igual tuvimos un tema con lo que te comentaba con mi ex pastor, y nos enojamos y actuamos mal los dos. Yo reconozco, yo asumo. Entonces le decía, fue una Miriam más, así como. Y después, claro, llega un momento en que Dios trabaja contigo y te dice, no, pues, obraste mal. Y pasado un tiempo nosotros nos reencontramos, nos pedimos perdón mutuamente, yo me equivoqué, él se equivocó, nos equivocamos mutuamente, pero también él me enseñó algo súper importante que de verdad lo atesoro hasta hoy. Y es que uno es la importancia de conocernos, de compartir, de conocernos más, pero también es la importancia de que las personas nos podemos equivocar porque somos personas y malinterpretamos cosas, nos podemos equivocar, nos equivocamos de hecho, de pero hecho. lo importante, y que eso me quedó pero muy grabado y me emociona mucho decirlo, porque él dice lo importante es esto, es que nos podemos equivocar un montón de veces, pero nos vamos a sentar y vamos a conversar. Y si el Señor nos toca a nuestro corazón que nos equivocamos, lo vamos a asumir y vamos a pedir perdón, el que corresponde, y nos vamos a perdonar y Muy vamos a bien. seguir. Ujú. Porque diferencias siempre podemos tener, pero después lo conversamos, nos arreglamos y seguimos. Y nos terminamos preguntando, ¿estamos bien? ¿Estamos bien de verdad? Sí, pastor, estamos bien. Ya, entonces, Lo vuelta que a la sigue. página y seguimos, porque diferencias siempre podemos tener, pero muchas veces no llegamos a esto porque el orgullo no nos deja Ujú. llegar a acercarnos al otro, asumir que me equivoqué, que yo también tuve tema aquí, y a veces le echamos toda la culpa al otro, que yo también me equivoqué aquí y tengo que asumir que la embarré y pedir perdón. Y si voy a perdonar, perdonar de verdad. O sea, Sí, perdona, aquí ¿verdad? seguimos, damos vuelta a Claro, la hoja, estamos bien. Entonces, sí. eso es importante porque es lo que vemos en la historia. La historia vemos de que Dios los confronta, Dios le dice, hay una reprimenda, hay un castigo, pero después la historia sigue y ellos siguen como equipo. Y eso es súper importante porque hoy día nuestro orgullo, nuestra mala comunicación, nuestra pésima comunicación hace que muchas veces tengamos conflicto cuando nosotros somos muchas veces personas que servimos harto en la iglesia, que hacemos hartas cosas, tenemos conflicto y a veces solamente nos quedamos callados y así. Y, ay, pero es que mira, ay, esto, mira esto otro, pero no llegamos a poder sentarnos a conversar y después el tema crece y explota. Y yo me enojo, tú te Sí, enojas y este se va de la iglesia y se va a otro lado y se lleva a otro grupo y ya. En cambio, la historia aquí igual nos muestra algo que es bonito, que es que Dios confronta, que Dios dice, sí. a ver, ¿Qué pasó venga aquí? usted para acá. Y lo Pero, llaman y cariños. lo llaman a usted y dice, ya, aquí pasó esto. Y a veces eso nos falta. Nos falta, como Sí, decíamos, sentarnos a conversar y a hablar y decir, ya, y que el Señor trabaje y dejar que el Señor trabaje en nosotros. sí, Como si, ¿sabes qué? Perdóneme, perdóname, la embarré, me equivoqué, porque muchas veces no hacemos ese ejercicio
de sentarnos a conversar nuestras diferencias antes de que las cosas exploten. Ese es un aprendizaje que yo saqué de todo esto. Tuve un problema grande, como decía, pero después llegó el momento de lo conversamos y es dejar que Dios también sane las heridas, porque nos dañamos mutuamente. Y el Claro. problema es que no solo nos dañamos nosotros los del conflicto, Alrededor, claro, nuestros claro. esposos, nuestras familias y a veces familias enteras por un Sí, conflicto que pudimos haber conversado. Relaciones enteras se quiebran por esto que partió como siendo algo muy pequeñito, una, sí, una murmuración chiquitita que crece, que crece, que crece y damos paso también al enemigo para que sí, vaya minando, rompiendo, quebrando. Y cuando nosotros no dejamos que Dios actúe, ¿qué es lo más sano que encontramos? Ah, es que me voy de la iglesia. Ahora nos sí. fuimos, pero no nos fuimos por eso. Pero era Nos por otra fuimos cosa. bien, no, nos Sí, cambiamos a un sí, lugar más cercano. Pero cuando nosotros nos fuimos a despedir de nuestros pastores, el pastor nos pregunta, ¿pero estamos bien? Yo, estamos bien. No, no, aquí sí, no hay, simplemente estamos buscamos algo más cerca de nosotros. Pero ese es el punto. Nosotros sí. podemos tener diferencias, siempre las vamos a tener, siempre, Sí. siempre, porque somos personas con sentimientos, con emociones, a veces que me pusieron mala cara, que me respondieron fuerte, que esto, y nos sentimos y nos enojamos. Entonces, lo que no tenemos que dejar es abrir la puerta para que estas cosas crezcan y juntar remordimiento y juntar y dañar nuestro corazón, sino que dejar que Dios actúe y también orar nosotras para que no seguir agrandando el tema y para que Dios nos dé sabiduría para sentarnos a conversar, para tener la humildad también de pedir perdón, porque a veces eso nos cuesta. La humildad de pedir perdón si lastimé, Sí, porque por lo sí, general, bueno, hablo por mí, lo hacemos, lastimamos, herimos gente, pedir perdón, pero también comprometerme con ese perdón. No, no como de la eso. boca para afuera, sino que el Señor trabaje en nosotros y en efecto aquí Hay pasó un y nos perdón real. volvemos a amar y nos volvemos a querer como antes y seguimos Sí, trabajando juntos, porque eso es lo que produce el verdadero perdón, en claro. que volvemos a sentir el amor y el afecto. Ahora, si yo sigo viendo a esa persona y sigo teniendo resentimientos, porque Todavía no. Sí. no, no está Y perfecto. fíjate que creo que, sí, y fíjate que creo que también precisamente en este punto de perdonar realmente, también creo yo le encuentro una aplicación respecto a esto, a que a final de cuentas, Miriam no era solo la hermana de Moisés. Eso es. Miriam era un líder Tu hermana dentro de la también. comunidad, ¿no? O sea, era la profetisa, tenía, o sea, Dios la usaba, era líder delante del pueblo. Y a lo que voy es a esto, que muchas veces las congregaciones son muy rápidas para descalificar a un líder cuando se equivoca, para bajarlo del púlpito porque se equivocó, para sacarlo de la iglesia porque pecó, porque se equivocó. Yo creo que esta historia nos muestra que ok, que va a haber una consecuencia, claro. O sea, nadie está diciendo que no pasó nada y el domingo siguiente no ha pasado nada y seguimos como si nada. No, que tiene que haber un proceso de restauración, claro. Que tiene que haber un proceso de perdón de parte de la congregación, de parte del líder que haya pecado, claro. Pero que no lo descalifica para seguir siendo líder. Porque, o sea, sobre todo, vaya, si todos estamos convencidos de que Dios lo puso ahí, Si uno sigue la misma cuestión que Dios va a seguir poniéndolo ahí. O sea, recordemos que los dones y el llamado son irrevocables. es. Entonces, no seamos tan duros. También es eso. Asumimos que porque la gente es líder en la iglesia, es porque son santos, inmaculados, no pecan y son, o sea, prácticamente van por la vida flotando con alitas y aureola. No, hermanas, lamento decirles que somos igual de pecadores que cualquier miembro de la congregación. ¿Sí? La única diferencia es que el Señor ha decidido en su gracia ponernos enfrente para que dirija. Nada más. Pero no busquen perfección porque la perfección solamente la encontraremos en Cristo. Todos, todos. No busquen perfección en los líderes.
y no sean tan duros para juzgar cuando un líder cae y no seamos tan fáciles para desecharlos cuando caen. Y yo creo que eso es parte de lo que nos enseña la historia de Miriam y lo que Dios nos enseña con esto, que Dios la siguió usando, Dios la volvió a usar, porque el hecho de que la mencionen después, precisamente al frente de Israel con sus hermanos, es que Dios le está diciendo, pagó su pecado, seguimos adelante. Y claro, Y eso es lo porque que en ese nosotros tenemos que castigo hacer. tampoco Él la desecha. Él dice, esto No. es lo que va a pasar, tú Ujú. vas a terminar tu proceso, tu ciclo, y vas a volver. El pueblo te va a esperar, el pueblo te va a esperar, no va a seguir Bueno, sin ti. Y después, y el texto, claro, nos dice que el pueblo la esperó y siguieron caminando. Y eso es un punto clave, porque lo que tú decías recién, las personas nos vamos a equivocar una y mil veces. Vamos a lastimar, vamos a dañar. Obviamente lo ideal es que no pasara, pero pasa porque somos personas. porque somos Somos personas, personas y como dices tú, aunque muchas veces somos líderes y llevamos años, somos inmaduros porque vamos acarreando cosas de antes, de nuestras propias cargas, ¿no es cierto?, que vamos teniendo. Entonces igual es importante esa capacidad de, como dices tú, ya, ¿me tienes que disciplinar? Sí, ok. así como yo lo hizo, que corresponda. Pero también Ujú. es importante lo que dices tú, que este proceso de restauración, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, pero también tiene que ver con el mismo corazón, que es, Ok. que es continuar, que es que el Señor te restaure y que es seguir sirviendo a la iglesia, pero sirviendo en el buen sentido. O sea, si las personas van a ¿Sí? volver como María a después seguir, ay no, pero es que mira esto, No, pues no. Claro. Sí, sí, no, no. sino que el llamado, ¿no es cierto?, es que a recordar que los conflictos siempre van a haber, porque las personas no nos sabemos comunicar bien, porque suponemos muchas cosas, porque de repente esto mismo, este carácter, la forma que tenemos, cometemos errores. El punto es lo que decía el pastor, que decía mi pastor, es, ok, perdón, perdonémonos, sigamos avanzando, pero comuniquémonos más, po, para que esto no nos vuelva a ocurrir otra vez. Conversemos más. Hay Entonces ahí un es importante versículo la que me gusta sinceridad. muchísimo, que es Gálatas 6:1, Mm, y nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero una cosa que me llamó mucho la atención cuando revisé este versículo en la Biblia interlineal, mm. ahí si por ahí ven la página Logos, está muy buena, ahí Sí, lo pueden luego consultar. saca los... Este, resulta que restaurar es un término médico y es un término que se usa para cuando alguien se rompe un hueso, es acomodar el hueso en su lugar y sanarlo, pero para que vuelva a funcionar de la manera en que lo hacía previamente. Ese es el punto. Dios restauró a Miriam, la sanó, la quebró, primero la quebró, pero luego la sanó y la restauró, la regresó a su funcionamiento de antes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, restaurar, restaurar al hermano, restaurarnos a nosotros, también aceptar, porque a veces no lo aceptamos que estamos quebrados. A veces no queremos aceptarlo nosotros. También a veces pasa que de repente podemos ser muy generosos con los demás en su proceso para ayudarles, pero seamos duros con nosotras. Somos muy duras con nosotras mismas. Nosotras esperamos perfección de nosotras mismas y no nos damos tiempo de sanar y de restaurarnos. No podemos seguir funcionando de una manera correcta, de una manera eficaz dentro del cuerpo, si no somos restauradas primero. Y ese proceso solamente lo va a hacer Dios. Y esto, claro, en la Solamente Él. convivencia también, que es muchas veces se convierte como en el paria de, ay, no, es que Sí. él no, no, porque, y en realidad la restauración, como dices tú, tiene que ver con, no estamos negando lo que pasó, pero perdonamos, conversamos y continuamos.
Tal vez nos va a costar restablecer la confianza que teníamos, va a costar. Pero esa es la importancia de lo básico. Mi autor decía, lo básico es que nos amamos. Ajá. Como en las familias, a veces nos peleamos, pero nos amamos, lo que implica Eso no quiere que decir que ya no trabajamos nos en amemos. volver a reconstruir Así y es. volver a que vuelva el huesito, ¿no es cierto? Que quede en su lugar y que vuelva a tener la fuerza Así que es. tuvo siempre. Así que nos vamos quedando con eso, con esto hermoso que nos enseña la historia en primera. Cuéntenos si es que lo había visto de esta perspectiva, en el sentido de cómo podemos equivocarnos, nos equivocamos y cómo a su vez Dios nos enseña a poder restaurarnos, perdonarnos y seguir avanzando. Dios no nos descarta, Dios no nos desecha porque sabe que este corazón ay, es tan de repente. Así La es. humanidad que tenemos ahí, la vieja mujer, el viejo hombre, ¿no es cierto? Sale, sale. Sigue peleando. Quiere, quiere Así que, sobrevivir, pero sí, pues, cuéntenos hay que usted, dejarlo. cuéntenos ahí qué tal, qué tal vez otra enseñanza que aparte de la que comentábamos recién les va dejando la historia de María, Aarón y Moisés. Bien, así que terminamos con este capítulo del día. Así es. Les recuerdo, por favor, suscríbanse. Píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video. Tratamos de subir video todos los miércoles, pero para que estén completamente seguros, ahí píquenle las notificaciones, déjenos sus comentarios, compartan, por favor. Queremos llegar a más mujeres, queremos llegar a más personas que conozcan a estas mujeres, que conozcan estas historias, sobre todo que conozcan esta perspectiva leer estos personajes, estas historias con ojos de mujer y ver esta perspectiva de estas historias. Y no me quiero ir sin decir esto que estaba recibiendo. Ah, suena raro que lo diga así, me suena pentecostal. No, que me hacía sentir Dios en mi corazón. Que si tal vez estás escuchando y estás en esta situación, en una situación similar en que tal vez estás enojada, triste, en un conflicto con tal vez algún liderazgo, con algún hermano o hermana o arriba, los líderes que están sobre ti, de verdad yo te invito a que ores al Señor. De verdad te invito a que tal vez después de este tiempo, que busques al Señor, que busques al Señor para que Él propicie el momento en que te puedas encontrar con esa persona, que si tal vez hay dolor todavía en tu corazón por la situación, por el conflicto, de que Dios trabaje tu corazón, también el de la otra persona, porque si hay algo que tal vez el enemigo disfruta o quiere o espera, es que nosotros nos quedemos con el conflicto, nos quedemos, porque mientras estamos con el conflicto, estamos rotos, estamos rotas. Y nos va a costar vincularnos con Dios, nos va a costar vincularnos con el resto de la comunidad, no vas a querer ir a la iglesia porque te vas a encontrar con esa persona y evidentemente no es la voluntad de Dios. No vamos a crecer así. Entonces, porque obviamente pasa el tiempo, uno no quiere asistir, no te quieres congregar porque no te sientes bien, pero a su vez esto no va a pasar, no va a cambiar si yo tampoco lo entrego. Y tal vez depende de nosotros dar este primer paso y decir, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, necesito hablar con usted. Entonces, si tal vez estás pasando por esta situación, porque lamentablemente hay muchos conflictos en la iglesia, porque Porque somos pasa y personas. a todos nos pasa y si no les ha pasado, les va a ¿Qué pasar. va a pasar? Se los aviso, El porque tema somos es humanos. que esto no nos separe, esto no nos quiebre, esto no nos aleje, porque la solución, conversaba con una hermana hace unas semanas, no es solo que te vayas, no es solo que te vayas, porque a veces es uno la que trae la carga de Y a cosas donde vayas te va a seguir. y va a pasar otra vez.
Entonces, si nos Sí. vamos a ir, vayámonos, porque Dios nos está llamando a otro lugar, porque tal vez acá ya terminamos un ciclo, pero no nos Ujú. vayamos porque nos enojamos, porque nos peleamos, porque independiente que uno se vaya de una iglesia, nuestro corazón tiene que quedar en paz porque ya arreglamos esa situación y decidimos tal vez otro camino, pero no nos quedemos con eso ahí, con la Sí. herida en el corazón, porque al final nos dañamos nosotros y tal vez a veces dañamos hasta otros. En nuestro dolor, en nuestro, empezamos a dañar a otras personas, Que además, no tenían nada que y ver no con tienen. el origen de ese dolor. Entonces, conflicto Así es. siempre vamos a tener, siempre. Y como decía Alba, tal vez no lo tienes ahora, pero lo vas a tener en algún momento de tu vida. Le va a pasar. Pero que esto no nos quiebre, no nos separe del Señor, de nuestros hermanos, porque esto solamente, y tengo por experiencia, lo va a usar el enemigo. Sí. Para que tú no sigas creciendo, para que tú no sigas en lo que Dios te llamó y nos mantengamos heridos ahí, atrapados, encadenados a eso. Y evidentemente no es la voluntad de Dios. Entonces tampoco te invito a que llegues al choque, ay, tengo que hablar contigo, tengo que hablar con... No, tómate el tiempo y de verdad, de corazón, busca al Señor y que Él en su momento te va a decir, Ya. hazlo, pero que disponga de ti. Yo no puedo disponer del otro, del sentir del Ujú. otro, pero lo intenté. Desde la paz de mi corazón, porque si voy a conversar para sanarnos, para avanzar, para crecer. Porque un punto clave es lo que les decía. En nuestras comunidades, si construimos buenos espacios en buenas comunidades, hay amor. Y Ya. el amor de Dios, supera las diferencias, perdona y vuelve y continúa y podemos volver a amarnos y volver a continuar. Así que si estás en esta situación, de verdad te digo, no, no te quedes con la herida, no solo te vayas, sino que el Señor vaya trabajando y que tengas esta oportunidad de conversar y de lo que de ti dependa, tratar de restaurar esto. Por la otra persona no podemos decir, pero si Dios está obrando tan bien con esa persona, entonces ambos Va a van a haber una llegar a ese centro. restauración a su tiempo y perfecta. Así es. Así que eso, queridos, Gracias. un abrazo, que tengan una hermosa semana. Señor les bendiga. Cuídense mucho. Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá, y estas y son esto fue Las Déboras. Estudiar. Hasta la próxima Adiós. semana. Adiós.